presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Capítulo 1. Si lo tienen pueden decir amén. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, y por eso sale torcida la justicia. Amén. Pueden sentarse. Quiero predicar con el tema las preguntas de Habacuc. Primera parte. Y precisamente queremos comenzar con esta primera, que parece la expresión de un hombre en desesperación. ¿Hasta cuándo, Señor? En otras ocasiones he predicado sobre este pasaje bíblico, pero no tengo dudas de que hoy el Espíritu Santo me ha motivado a reflexionar sobre esto, porque representa un tema muy importante y vigente para cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué hay tantas injusticias? ¿Por qué hay tantos abusos? ¿Por qué hay tanta violencia? Cuando uno ve toda esa violencia que se manifiesta y que reportan los medios, y hoy más que nunca uno está como saturado de tantas cosas malas, porque antes había que esperar un noticiario que saliera a una hora por determinado medio. Pero ahora uno lo están bombardeando con informaciones trágicas continuamente. Usted está recibiendo noticias, y el que no tiene dominio propio, el que no se sabe administrar, vive en un estado de estrés permanente por toda la información que le está llegando. Yo le estoy diciendo a la gente, tienes que tomar medidas para que no te maten con demasiadas informaciones. Hay gente que está cansado y agotado, y es por todo lo que se entera. El que menos sabe vive más feliz. Salomón habla de eso en el libro de Eclesiastés, de que el conocimiento, lo único que trajo a su vida fue aflicción. Vanidad de vanidad. Aflicción de espíritu fue el resultado. Pero lo cierto es que nosotros vivimos preguntándonos, ¿por qué hay tantas injusticias? ¿Por qué tantos abusos? ¿Por qué tanta violencia en el mundo? ¿Por qué los justos o los buenos salen perdiendo frente a los malos cuando los justos quieren hacer lo correcto? Usted participó en un concurso, cotizó adecuadamente, dio el precio justo, pero ganó un malandrín que cotizó falsamente, que no dijo la verdad de lo que estaba haciendo, o que simplemente le dio un premio por debajo de la mesa a quien tomaba la decisión.
y todo en perjuicio suyo, porque usted hizo lo correcto. ¿Cuántas veces no me han dicho hermanos que son abogados y hermanos que son víctimas de procesos judiciales? Me dicen, pastor, la justicia está podrida. Es una cosa terrible. No se sabe en qué va a terminar determinado proceso, porque hay tantas cosas que pueden pasar. Nada está seguro. No tengo duda de que mucha gente en nuestros días, a partir de la situación de nuestro país y otros lugares del mundo que conocemos por los medios, también se hacen preguntas como esa. A veces decimos, ¿hasta cuándo, Señor, será esta delincuencia? ¿Hasta cuándo seguirá esta situación de calamidad? Dirán otros. Me imagino que los hermanos de Venezuela están haciendo esa pregunta en estos días. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendrá que sufrir la gente las malas decisiones de nuestros gobernantes? ¿Hasta cuándo se sufrirá la calamidad? ¿Hasta cuándo tendremos que ver morir a los jóvenes? Víctima de una fuerza militar represiva. Igual está pasando en Haití. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirá la crisis en este país? Igual pasa en Nicaragua. México no se queda atrás. ¿Hasta cuándo seguirán apareciendo fosas comunes llenas de cadáveres? Pueblos donde nadie puede garantizar su vida. Las autoridades son las primeras víctimas. Matan a los alcaldes, matan a los congresistas, matan a los gobernadores, matan a quien tienen que matar. ¿Hasta cuándo, Señor? Solo he mencionado algunos lugares cercanos a nosotros y algunas situaciones que ustedes dominan, y se impone la pregunta de Habacuc: ¿hasta cuándo, Señor? Yo tengo la fe de que, al igual que Habacuc, usted reciba la respuesta de parte de Dios. Porque aunque las situaciones nos hagan dudar, la gravedad de lo que pasa nos haga entrar en crisis de fe, yo creo firmemente, número uno, que Dios está en control. Y número dos, que Dios tiene respuesta a la situación que estamos viviendo. Que eso no se queda así. Eso no se queda así. Dile al que está a tu lado, esto no se queda así. Aleluya. Debo ubicarle un poquito en el contexto histórico de Habacuc para que podamos entender por qué él pregunta y va delante de Dios en este estado de preocupación y de desesperación frente a la maldad que los arropaba. El profeta Habacuc era contemporáneo de Jeremías y de Nahum. Le tocó ministrarle al pueblo de Dios específicamente cuando solo quedaba Judá a finales del reinado de Josías. Su ministerio, algunos lo ubican entre el año 625 y 604 antes de Cristo. Otros dicen que fue entre el 604 y 575 antes de Cristo. Lo cierto es que Judá, el pueblo de Dios, vivía en medio de un estado de crisis, en medio de un estado de inestabilidad por causa de la situación política alrededor de ellos. Yo creo firmemente que nosotros no podemos ignorar los problemas que afectan a la nación. Nosotros tenemos que tener esos temas como temas de oración y militantemente traerlo delante del Señor. Porque los malestares de la nación nos afectan a todos. Usted no puede ignorar que de repente hay una crisis energética. Cuando hay una crisis energética, la crisis toca al que vive allá arriba como el que vive abajo. El que vive en el sur y al que vive en el norte. Por eso nosotros debemos tener en cuenta estos temas. En tiempos de Habacuc,
El pueblo de Dios vivía en medio de una crisis e inestabilidad por causa de la situación política. En ese momento, el pueblo de Dios tenía por el norte a los asirios, la gente de Senaquerib. Y por el otro lado, en ese mismo lado del norte también estaban los neobabilonios. Por el sur estaba Egipto. Todos de una u otra manera enfrentados por los dominios de los territorios y atentando los unos contra los otros, porque esa es la historia de la humanidad. Hoy usted oye hablar de Rusia, de Estados Unidos, de China, y usted ve en la prensa los pleitos, que fulano se metió, que no te metas, que eso es mío, que yo quiero eso, que déjemelo a mí, que... Eso es siempre ha sido así la humanidad. Antes eran códigos muy antiguos, como una tribu contra otra, con señales de humo. Hoy lo dicen por radio, por televisión, por satélite, por internet, pero al final es el mismo pleito. Los grandes tratando de dominar a los chiquitos, grandes peleando contra grandes, grandes peleando contra medianos, medianos que se juntan contra otro más grande, y ahí hay siempre conflicto. El pueblo de Dios estaba como el queso entre dos tapas de pan, o varias tapas de pan, o como el ombligo a la mitad del problema. Por un lado estaban los asirios, por otro lado los neobabilonios, y por el otro lado los egipcios, y todos peleaban entre sí. Y parte del pleito era quién se cogía al pueblo de Dios y quién lo conquistaba para atrás. Y mientras tanto, lío sobre lío. Eso generaba muchas crisis locales. Porque cuando hay inestabilidad y no se sabe bien quién es el jefe, o hay diferentes jefes, se cometen abusos, se cometen atropellos, se cometen maldades, se establece un estado de anarquía que nadie sabe quién al final está mandando. Pero uno y otro están aprovechando el momento para generar abusos y sacar ventajas. En esa situación, el hombre de Dios, el profeta de Dios para ese momento y ese lugar, va delante de Dios quizás desesperado porque había orado muchas veces y no veía solución. Y llega desesperado delante del Señor y le dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Padre, seguirán estos abusos, estas injusticias, esta justicia que se vende, estos delincuentes que se imponen, estos narcotraficantes que hacen maldades? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo viviremos en esta zozobra? ¿Hasta cuándo veremos a los malos hacer daños a los inocentes y no pasa nada? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Padre? ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás o no veré respuesta de mi ayuda o del pedido de ayuda que te estoy haciendo? ¿Hasta cuándo, Señor? Cuando meditaba en esto, el Espíritu Santo trajo esto a mi mente y a mi corazón y lo escribí. Nuestras preguntas y nuestras crisis de fe no debemos llevarla a otro lugar que no sea a la presencia de Dios. Oh, yo no sé si me entendiste, pero hay momentos donde tú tocas fondo, hay momentos donde las fuerzas se te acaban, hay momentos donde tú dices: no hay salida para lo que está pasando alrededor de mí. Es en ese momento que debes venir con esa carga y depositarte delante del Señor y decirle: aquí estoy, si tú no me ayudas, yo no sé qué va a pasar conmigo. Eso es importante porque solo allí vamos a encontrar respuesta. Respuesta que calmará nuestra ansiedad y renovará nuestras fuerzas hasta ver el cumplimiento del propósito de Dios.
Muchas veces cuando estamos desesperados, cuando sentimos que nuestras oraciones no tienen la respuesta en el tiempo o con la eficiencia o con la contundencia que nosotros queremos, entonces vamos desesperados donde la amiga, vamos desesperados donde el amigo, vamos desesperados donde el vecino, la vecina, el compañero de trabajo. Óyeme bien, estoy aquí en el nombre del Señor para decirte, tus preguntas, tus crisis de fe, no las lleves a otro lugar que no sea la presencia de Dios. No comparta tu amargura con nadie más que no sea aquel que tiene poder para solucionar el problema, poder para intervenir efectivamente en la circunstancia. Aleluya. Aleluya. Porque solo ahí vas a encontrar respuesta. Solo ahí vas a renovar tus fuerzas. Yo te puedo testificar que cuando he vivido momentos así, solamente con irme en intimidad con Dios, solamente llorando en la presencia de Dios, solamente quebrando mi corazón en la presencia de Dios, Dios no tiene que decir nada para sanarme y renovar mis fuerzas. Es como una terapia que uno recibe. Yo me lo imagino, no lo dice la Biblia, yo lo imagino que el Señor manda un equipo de ángeles. Vayan con las plumas y los algodones y los ungüentos que esté herido. Pásenle el fresquito de las plumas para que se renueve, para que se levante otra vez, que se le gastó la batería. Dice la Biblia que Habacuc recibió respuesta de parte de Dios. Y a partir del verso 5 vemos a Dios aclarando el panorama del atribulado profeta. Yo no lo voy a leer, no tengo el tiempo ahora para hacerlo, pero usted lo puede leer en su casa. Dios le aclara y le da respuesta a Habacuc. Y aquí el Espíritu Santo ministró otra vez en mi espíritu algo que quiero dejar con ustedes. El que trae sus preguntas delante de Dios, el que trae sus peticiones delante del Señor, el que trae sus ansiedades delante del Señor, siempre puede contar con la respuesta. Porque le servimos a un Dios vivo y que tiene poder. Nunca, nunca una pregunta que tú traigas delante de Dios, nunca una situación que tú traigas delante de Dios se quedará sin respuesta. Dios siempre te dará una respuesta. A veces te va a pasar como le pasó a Pablo. 3 veces he ido delante de Dios para que me quite este aguijón. Y la respuesta ha sido, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¡Aleluya! Pablo no dice más. Pablo no aclara si siguió pidiendo, parece que entendió. Pero no se quedó sin respuesta. Porque Dios siempre te da respuesta. Aunque no se parezca a la que tú estés deseando. La respuesta de Dios para Habacuc no fue del todo entendida por Habacuc. Y eso generó una segunda pregunta que trataremos en la próxima predicación. Pero lo que estaba pasando tenía que ver con las consecuencias del pecado del pueblo de Dios, al que hace referencia Jeremías en Jeremías 25, 1 al 11. Y usted lo puede leer más adelante en su casa. Dios no hace nada, ni pasa nada, di que a lo loco, como decimos los dominicanos. No. Es posible que tú no entiendas, pero Dios tiene el control. Y Dios tiene el poder para manejar lo que está pasando. Y no hay duda de eso. Yo no lo entiendo muchas veces.
A veces yo le he dicho, Señor, yo no entiendo por qué tú permites que esta situación pase. Y después me doy cuenta que al final le doy gracias porque no me lo explicó. Porque si yo lo entendía, la regaba. Lo echaba a perder. Pero toda esta pregunta primera de Habacuc me lleva a una serie de puntos que quiero dejar en su corazón y en su mente en esta oportunidad. Lo primero es que muchas veces, consciente o inconscientemente, pretendemos ignorar las causas del juicio de Dios sobre una persona, sobre una familia, pueblo, nación, y hasta cuestionamos a Dios por lo que pasa con esa gente. Jeremías 25 dice que todo lo que estaba viviendo el pueblo de Dios era por causa de la idolatría, por la desobediencia, por haber abandonado a Dios. Es decir, la presión de los neobabilonios, la presión de los egipcios, la presión de los asirios sobre el pueblo de Dios y todo ese proceso turbulento que había generado el estado de anarquía del cual se queja Habacuc, no fue de ahora para ahorita, no fue accidental, fue una siembra que trajo una cosecha. Todo lo que el hombre siembra, dice la Escritura, todo lo que se siembra se cosecha. Y muchas veces queremos ignorar la realidad o la razón por la cual estamos cosechando cosas que nos están golpeando. Muchas veces, conscientes o inconscientemente, pretendemos ignorar las causas del juicio de Dios sobre una persona, sobre una familia, sobre un pueblo, una nación. Y le decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú estás permitiendo que fulanito tenga esa olla? ¿Por qué tú estás permitiendo, hermano? Yo muchas veces no entiendo determinados procesos y por qué Dios permite determinadas cosas en primera instancia, pero siempre sale a la luz en su tiempo la razón de por qué estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo. Eso no falla, hermano. Lo que puede tardarse es tu conocimiento, pero de que hay. Generalmente hay. De algún modo asumimos que la gente es inocente o que nosotros mismos somos inocentes. Y es un error que puede ser fatal. Nosotros acusar a Dios de injusto o indiferente ante una calamidad. ¿Por qué? Porque Jehová Dios es el único Dios verdadero. Es el creador de todo lo que existe. Él no es injusto, pero tampoco tendrá por inocente al culpable. Números 14, 18 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Es decir, el que las hace, las va a pagar. El que sembró vientos, que se espere a cosechar su tempestad. Nuestros juicios están limitados a nuestro conocimiento de la situación. Y muchas veces ignoramos las razones de Dios. Lo recomendable es confiar en la justicia de Dios. Y aunque no entendamos por el momento lo que está pasando, debemos tener la seguridad de que Dios sabe lo que hace. Me gusta esa alabanza que habla y usa ese estribillo. Él sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. No venga quejándote delante de Dios. No te metas en rojo. No te metas en un problema. Dios sabe lo que hace. Pero que yo no entiendo. Ese es otro tema. Tú no entiendes. Pero Dios sabe lo que hace.
Pero que mira, que debió ser de otra manera. Yo no sé por qué lo hizo como lo hizo, pero yo sí sé que Dios sabe lo que hace. Aleluya. Aleluya. Deja de quejarte y asegúrate de esta verdad. Dios sabe lo que está haciendo. En segundo lugar, Dios tiene el control de todo lo que pasa, aun cuando parezca que no es así. Y ahí tenemos una batalla. A partir del verso 5 al 11 de ese capítulo 1 de Habacuc, el Señor le dice al profeta en pocas palabras: la respuesta a tu pregunta es: nunca he ignorado lo que pasa y tengo ya la medicina para los malos de tu nación. Usted lo puede leer tranquilo en su casa. El Señor en pocas palabras le dice: nunca he estado ni ciego ni sordo con lo que está pasando. Aleluya. Nunca he estado ni ciego ni sordo con lo que está pasando. Y mira, Habacuc, tú eres mi siervo, estate tranquilo, porque la medicina para esos traviesos ya yo la preparé. Hermano, eso tiene mucha tela por donde cortar. Pero uno tiene que estar seguro, Dios tiene el control. Ay, Señor, este abuso que cometen contra mí. Ay, Señor, cuánta injusticia contra mi vida. Mira ese abusador, mira ese abusador. Señor, ¿hasta cuándo tú permitirás que me haga ese daño? El Señor te dice: tranquilo, yo tengo el control de lo que está pasando. No te voy a dejar sufrir más de lo que tú puedes resistir, pero prepárate, yo tengo la medicina para esa situación. Aleluya. Cuando uno entiende eso, uno se llena de valor y hace como los niños: no te apures, lo tuyo viene. Aleluya. Dios tiene el control. Y le dice al profeta: nunca he ignorado lo que pasa y tengo ya la solución. Solo están viviendo el tiempo de la gracia. Y ahí es que mucha gente se pierde, que cree que el tiempo de la gracia es que Dios se durmió o que Dios no existe. El apóstol Pedro habla de eso y dice: algunos piensan que Dios se ha olvidado. Él no retarda su promesa como algunos, sino que es paciente, que no quiere que nadie se pierda, que quiere que todo el mundo se salve, que quiere que los malos enderecen. Muchos de los que están aquí, si Dios no le hubiera dado chance, hoy se hubieran muerto. Muchos de los que están diciendo gloria a Dios, aleluya, en este templo, si Dios no hubiera extendido su misericordia, hace tiempo que estuvieran muertos. Aleluya. Dios no retarda su promesa. Dios no se olvida de lo que está pasando. Es el tiempo de la gracia para que te salve, para que recapacite, para que te levantes de tu ignorancia. Aleluya. Aleluya. Dios tiene el control y aunque parezca que no pasa nada, no es verdad que los malos saldrán sin enfrentar la justicia divina. Y aquí hay un punto importante que quiero resaltar. El enemigo, el diablo, quiere hacerte pensar que durante el proceso de crisis lo que está pasando es que tu oración no ha llegado. Que lo que está pasando es que tu petición se perdió en los trámites del cielo. Que lo que está pasando es que los ángeles no están por ti. ¿A cuánto le ha pasado algo así? Pastor, es que mi oración del techo no pasa. Oro, ayuno, hago silicio, le hago huelga al Señor. Así porque hay hermanos que le hacen huelga al Señor. Huelga de brazos caídos. No voy a trabajar en ningún ministerio. Me llamaron de Ujieres. No voy a trabajar.
Me llamaron para trabajar con los niños. No, yo no voy a trabajar con esos tigueritos. Es demonio que tienen. Yo me voy a quedar tranquila. Hay gente que le hace huelga al Señor. Tengo estos años orando. Estoy desesperado. Tanto que le he pedido a Dios que me quite ese demonio de mi camino. Y no me lo quita todavía. Satanás está haciendo un trabajo fino para hacerte pensar que durante el proceso de crisis lo que pasa es que tu oración no ha llegado, que tu petición se perdió en el cielo, que los ángeles no están por ti. Y yo estoy aquí en el nombre del Señor para decirte, Dios está presente, tiene el control y tiene respuesta para ti. Aleluya. Dios está presente, tiene el control y tiene respuesta para ti. Don't worry, be happy. Dios está presente, Él tiene el control y hay respuesta para ti. Yo no sé si hay alguien que tome esa palabra en esta noche. Dios está presente. Aleluya. Óyeme bien, no hay oración que se pierda en el trámite. No hay petición que se quede sin respuesta. Oh, yo no sé si tú tenías que escuchar eso para que tu fe se active en esta hora. No hay petición que se quede sin respuesta. En el cielo no pasa lo que pasa en algunas oficinas gubernamentales. Se perdió el expediente. Ni en algunos tribunales. Hay en tribunales que se pierden los expedientes. Y nadie sabe. En el cielo no. Eso que tú mandaste para allá, eso se atiende. Aleluya, aleluya, eso se atiende. Y va a llevar su proceso. Pero de que la respuesta viene, viene. En tercer lugar, hay un plan de Dios desarrollándose alrededor de ti, de tu familia y de tu nación. Hay un plan de Dios desarrollándose alrededor de ti, de tu familia y de tu nación. Lo que debes procurar es que ese plan sea en respuesta a una vida de obediencia a Dios. Que sea en respuesta a una vida de hombres o a peticiones de hombres y mujeres de fe que están comprometidos con Dios. Que sea en respuesta a las promesas de Dios que hay sobre ti. No que sea como pasó en el tiempo de Habacuc. Había un plan desarrollándose de Dios. En la crisis que lleva al profeta a venir con esta pregunta desesperada delante de Dios, en medio de esa crisis había un plan de Dios desarrollándose. Había un plan de Dios, pero era porque en respuesta a la pecaminosidad de su pueblo. No era a la vida de obediencia de su pueblo. Yo no sé si me pueden entender, pero se lo detallo mejor. Habacuc está en crisis porque no entiende la anarquía, las injusticias, los abusos. Él estaba atribulado porque él no encontraba cómo explicar lo que estaba pasando, pero había un plan de Dios desarrollándose. Él creía que Dios se había callado, que Dios se había quedado ciego, que Dios se había quedado sordo. Pero había un plan desarrollándose. Y cuando él viene delante del Señor y le dice, ¿hasta cuándo, Jehová? El Señor a partir del verso 5 comienza a detallarle, mira, Habacuc, hay un plan, los caldeos castigarán a Judá. Y los preparé para que venga el juicio contra todos esos que están abusando. Es decir, Dios le está diciendo, aunque tú sientas lo que sientas, el problema es que tú estás en otra frecuencia. Hay un plan mío desarrollándose. Aleluya, aleluya. A veces nosotros queremos que Dios nos dé un avance, un tráiler de lo que viene, de lo que se está moviendo. Óyeme, tú tienes que caminar por fe en la seguridad de que a Dios no se le escapa un detalle y descansa. ¿Por qué yo digo descansa? Muy simple. A veces Dios le está preparando una pela a alguien. Y si tú te enteras, tú vas a sufrir más
por lo que le va a Dios a hacer al maldito ese que te está arruinando, que por lo que en sí te está haciendo. Y eso fue lo que le pasó a Habacuc. Cuando Dios le dijo el plan que tenía para resolver el problema y el plan de él que se estaba desarrollando, Habacuc cayó en shock. Dijo, ay, mi madre. Y entonces vino con otras preguntas, porque nosotros somos así. Venimos con nuestras debilidades delante de Dios y nos convertimos en necios, hermano. Por eso yo siempre recomiendo, hermano, cállese. Ore, confíe y espere. Porque esta boquita de nosotros nos mete en muchos líos. Nos metemos en muchos problemas. Cuando Dios le revela el plan a Habacuc, entonces viene Habacuc. ¿Y por qué tú lo vas a solucionar así? Pero tú estás diciendo que yo no estoy en nada. Tú estás diciendo que yo me quedé ciego, sordo y mudo. Ahora no te lamentes porque te enteraste que ni estoy ciego, ni estoy sordo, ni estoy mudo, y la pela va. Aleluya. Aleluya. Hay un plan de Dios desarrollándose alrededor de nosotros. ¿Qué debemos nosotros procurar en lo personal, en lo familiar y en lo de la nación? Que ese plan sea en respuesta a una petición de hombres y mujeres de fe que están comprometidos con Dios. Yo quiero que el plan que se esté desarrollando alrededor de esta provincia sea la petición de que todos sean salvos para la gloria de Dios. Yo quiero que el plan que se esté desarrollando en esta provincia es que Dios atiende nuestro clamor para que se desaparezca la violencia, la delincuencia y todos los flagelos que nos hacen daño. Ese es el plan que yo quiero que Dios esté preparando. No que Dios esté preparando un castigo por todos los pecadores impenitentes que viven ofendiendo su santidad. Finalmente, hay gente que me escucha en este lugar y a la distancia que sufre la misma ansiedad espiritual de Habacuc y no sabe que su problema principal es el pecado. Vivir en pecado es abrirle las puertas al diablo. Y todo lo que sucede alrededor de tu vida es producto de tu divorcio, de tu desconexión de Dios. El que está en Dios, aunque las cosas estén difíciles, puede vivir confiado. El salmista dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuánta gente necesita pastillas para poder dormir, para conciliar el sueño? ¿Cuánta gente se acuesta y no descansa? ¿Cuánta gente se levanta todos los días como que amaneció en vela? ¿Cuánta gente está sufriendo de nervios? Está sufriendo enfermedades de muchos tipos. Está sufriendo todo tipo de ataques de pánico y cosas semejantes. ¿Cuánta gente está en el mundo? Se cuentan por millones. Pero qué bueno es vivir confiado. Habacuc expresó esta pregunta porque se olvidó, se dejó arrastrar por lo que estaba viendo. Y por la naturalidad o la naturaleza misma de él, se dejó arrastrar. Yo no puedo ver nada de lo que pasa ni en mí ni alrededor de mí solamente con los ojos naturales. Yo tengo que observarlo a la luz de los ojos espirituales. ¿Qué significa eso? Yo no sé lo que va a pasar con el otro, pero Dios está metido en todo lo que pasa en mi vida. Yo no sé de dónde van a comer los que no le sirven a Dios, pero yo sí sé que Jehová tiene cuidado de mí, como tiene cuidado de los pajarillos del campo, que le hace provisión para cada día.
Yo no sé qué va a pasar con la economía del país, pero yo sé que la mía va a ir bien. Yo no tengo que hacer lo mal hecho ni lo incorrecto. Dios me va a dar salida a esta crisis. Dios me va a dar solución a este problema. Yo encontraré la salida de algún modo, de alguna manera. El Dios que tiene el control me dará salida a esta situación. Pastor, es que usted no quiere que uno se preocupe. No. En el sentido absoluto, claro que debemos tener algún tipo de preocupación natural, pero hay que aprender a descansar en el Señor. Yo me esfuerzo, yo trabajo, yo hago mi diligencia, pero yo sé que el que tiene el control final de todo es el Señor. Yo toco las puertas, pero yo sé que quien la abre es el Señor. Puerta que toqué y que no se abrió fue porque Dios no quiso. No fue por el que estaba del otro lado de la puerta. Fue porque Dios no quiso abrirla. ¿Y qué significa eso? Que si pasa lo contrario, si el que está detrás dijo que no te la va a abrir, si Dios ha dicho que va a abrirse, se abrirá, quiera Él o no lo quiera. Eso es vivir confiado. Eso es vivir tranquilo. Yo sé que el Señor me va a ayudar. Puedo descansar, como dice ese corito de muchos años. Puedo descansar, que a su mansión Él me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, igual confío en el Señor, que Él no va a fallar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios no va a fallar. Dios no está ausente. Su ojo está viendo lo que está pasando y su brazo fuerte está disponible. Me da pena que hay gente sufriendo ansiedad espiritual porque no ha aprendido a vivir confiado en el Señor. Si tú le entregaste tu vida a Cristo, uno de los beneficios de servirle al Señor es poder vivir confiado. Si tú le entregaste tu vida a Cristo, tienes que lograr ese nivel espiritual. Trabaja, ora, ten intimidad con el Señor. Y tú vas a ver que vas a poder vivir confiado. Siempre recuerdo las palabras de un contador que teníamos, un hermano en la fe, con todo y ser hermano en la fe. Él me decía: pastor, yo no entiendo cómo usted vive tan confiado, y cuando yo calculo estos números, yo pienso que va a haber una crisis. Y yo le dije: no es que yo soy loco ni soy ignorante, es que estoy acostumbrado a ver que Dios siempre da la provisión que hace falta. Tranquilo, la respuesta va a llegar. Aleluya, aleluya. Es como cuando Eliseo le dice al criado: voy a orar por ti, muchacho. Pero profeta, mire, los ejércitos nos rodean, soldados gigantes, están aquí para matarnos. Y el profeta le dije: voy a orar, Señor, ábrele los ojos para que vea que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice la Biblia que los ojos de él fueron abiertos y vio ejércitos celestiales que los respaldaban. El que le sirve a Dios está confiado, puede vivir confiado, puede vivir en paz. Ahora, el que no le sirve al Señor, la ansiedad lo va a matar, porque su principal problema es el pecado. Y yo quiero decirle a todos los amigos y amigas que me escuchan dentro y fuera de este templo: vivir en pecado es abrirle las puertas al diablo para destrucción de tu vida y dañar todo lo que Dios en su misericordia te ha dado. Y el consejo oportuno para todos los amigos presentes y a la distancia es: conviértanse a Cristo. Eso es lo mejor que yo le puedo recomendar. Conviértanse a Cristo. Abandonen el pecado. Esa decisión lo va a cambiar todo en tu vida. Todo alrededor de tu vida.
Entrégale tu vida a Cristo y comienza a servirle de todo tu corazón y de manera incomprensible para la mente humana. El Señor comenzará a desarrollar un plan diferente alrededor de ti, porque tu situación en relación con Él ha cambiado. Yo espero que siga mi consejo. Que Dios te bendiga. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre. Él la muerte venció. Y por Él tenemos vida. Aún con mis temores, sé que me acepta. Lléname otra vez. Mi vida te ofrezco para seguir tus pasos.
posible si le creemos al Dios del cielo. Oh sí, Señor. Hemos